Hola a todos. Bueno, en este video vamos a trabajar con la primera de las leyes de la electrostática. Vamos a introducir la ley de Coulomb y a continuación el principio de superposición. ¿De qué trata la ley de Coulomb? Bueno, la ley de Coulomb es una ley experimental, ¿sí?, que estudia las fuerzas entre partículas cargadas. En esta imagen presentamos dos partículas cargadas, ¿sí?, que hemos elegido que fueran del mismo signo, ¿sí? Fíjense que estas partículas están en un marco de referencia. Nosotros no hemos dibujado el sistema de referencia, pero sí hemos marcado un contexto geométrico, hemos indicado un sistema de coordenadas que estará fijo a algún sistema de referencia que no hemos marcado en este dibujo. Y respecto de este sistema de referencia, vamos a indicar las posiciones de Q1 y Q2, que son R1 y R2. Cuando esas partículas son del mismo signo, como en este caso, las fuerzas interactuantes entre ellas son de tipo repulsivo. Y esto indica la fuerza, ¿sí?, que tiene carácter vectorial, que indicamos sobre Q2. Es F21, fíjense, y vamos a referirnos a F21 como la fuerza que sobre la partícula 2 ejerce la partícula 1. Sobre la partícula 1 habrá una fuerza igual o opuesta ejercida por la carga Q2. Esta fuerza será F12. ¿Qué ocurre si las partículas que están interactuando son de distinto signo? Como en este caso, marcamos con distinto color que las fuerzas son de distinto signo. Eso es lo que refieren los colores en este gráfico. Fíjense que en este caso, las fuerzas que están interactuando son de tipo atractivo. F21 indica la fuerza que sobre Q2 ejerce Q1. Muy bien. En estos gráficos hemos considerado un contexto físico y un contexto geométrico. El contexto físico nos habla de dos partículas cargadas que están interactuando. El contexto geométrico está dado por el sistema de referencia, el sistema de coordenadas y sus posiciones en el sistema de coordenadas. ¿Y la ley de Coulomb qué nos dice? Bueno, vamos a ir describiéndola de a poco. Que la fuerza que ejerce cada partícula sobre la otra será proporcional al producto de sus cargas. La fuerza que ejerce cada partícula sobre la otra es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ambas. Dicha fuerza será atractiva o repulsiva según las partículas tengan cargas de distinto o de igual signo, respectivamente. Y la dirección es la recta que une ambas cargas. Tengamos presente que cuando hablamos de una fuerza, hablamos de una magnitud vectorial y por tanto tenemos que indicar su dirección y su sentido. Bueno, acá les presento la ley de Coulomb con todo detalle. Vamos a leerla. Consideremos dos partículas puntuales rígidamente emplazadas en las posiciones R1 y R2 que poseen cargas eléctricas Q1 y Q2 respectivamente. Entonces, la partícula 1 ejerce una fuerza eléctrica F21 sobre la partícula 2, cuyo módulo resulta directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las partículas. La dirección de la fuerza coincide con la recta que pasa por ambas partículas y el sentido será atractivo si las cargas son de distinto signo y repulsivo si son del mismo signo. La expresión matemática que resume todas estas características es la siguiente. La fuerza F21 es una constante K por el producto de las cargas Q1 por Q2, dividido el módulo de R2 menos R1 al cuadrado. Esta diferencia en módulo al cuadrado representa la distancia entre las dos cargas, mientras que el factor que sigue a continuación, que es R2 menos R1 dividido el módulo de R2 menos R1,
es un vector unitario, fíjense que tenemos R2 menos R1 dividido su propio módulo, con lo cual obtenemos un vector unitario, ¿sí? Que nos indica la dirección en la que está dirigida esa fuerza, ¿sí? Cuando el sentido es positivo, estamos hablando, cuando el producto Q1 por Q2 es positivo, la fuerza se encuentra en el mismo sentido que el versor R2 menos R1, mientras que cuando Q1 por Q2 es negativa, la fuerza está en sentido opuesto. La constante K es una constante física que toma este valor, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, y se puede escribir también en términos de otra constante física, epsilon 0, que es la permitividad del vacío. La relación entre K y epsilon 0 está dada por esta expresión que encontramos acá abajo, en la que indicamos que K es 1 sobre 4pi epsilon 0. Podemos escribir una expresión de bolsillo en la que definimos un vector U21, ese vector es la diferencia entre los vectores R2 y R1, y si reemplazamos en la expresión matemática de la ley de Coulomb, una vez que tomamos el módulo, ¿sí? Y que indicamos el versor U21 como el cociente entre el vector diferencia y su módulo, encontramos que la ley de Coulomb toma una forma muy compacta, ¿sí? F21 igual a K por el producto de las cargas, dividido el cuadrado de U21 por el versor U21. Tenemos que tener cuidado con esta expresión, si bien es muy compacta, muy cómoda, puede resultar a veces un poco engañosa para trabajar, con lo cual nosotros recomendamos el uso de la expresión completa de la ley de Coulomb. El paso siguiente en el tratamiento de las reglas rigurosas que definen la electrostática sería analizar qué ocurre si ahora en lugar de dos partículas puntuales cargadas, como trabajamos en la ley de Coulomb, tuviéramos un sistema que tuviera más partículas, es decir, 3 o más partículas, ¿sí? En general vamos a pensar en un sistema de n partículas cargadas y debidamente ancladas. Bueno, antes de abordar en sí este análisis, que por cierto es muy simple, pero realmente es una bendición que así sea, ¿sí? Vamos a decir que algunas veces cuando hay superposición de efectos, la superposición de efectos puede tener formas realmente muy complejas. Tal vez la más simple de todas las maneras en que se puede dar una superposición es lo que conocemos como la superposición lineal, ¿sí? ¿Qué significa superposición lineal en general? En general significa esto. Supongamos que hay un sistema, ¿sí? Y dentro de ese sistema uno de repente produce una causa que la llamamos A y da como resultado un efecto al que lo llamamos A'. Después ese mismo sistema, ¿sí? Lo estimulamos con una causa B y da un efecto al que lo vamos a llamar B'. Y después lo que podríamos hacer es superponer las causas A y la causa B, es decir, estimular al sistema con A más B. Bueno, lo que sale del otro lado, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. En particular, si lo que ocurre es la suma de los efectos A' más B', entonces decimos que ese sistema, ¿sí?, que estamos utilizando es un sistema lineal. Es decir, que la respuesta de ese sistema es una respuesta lineal. Así es la linealidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar qué tan compleja puede llegar a ser la linealidad con un ejemplo elemental. Cuando uno hace una grabación, como esta que nosotros estamos haciendo en este momento, utiliza un micrófono. Bueno, ustedes sabrán que uno puede hacer una grabación, esa grabación puede pasar a un sistema que sea un soporte, ese soporte puede pasar por diferentes
diferentes procedimientos y llegar hasta un aparato reproductor de sonido. Ese aparato reproductor de sonido hará pasar una señal por un amplificador, después que el amplificador convierte esa señal, irá a parar con una señal de potencia, irá a parar a parlantes y ahí se escuchará. Bueno, lo que sale por los parlantes en relación con lo que uno dijo o con lo que uno habló frente al micrófono, pueden ser cosas muy diferentes dependiendo de lo que pasó en el camino, ¿sí? Bueno, vamos a decir que cuando un aparato o todo un sistema, se dice que es un sistema de alta fidelidad, eso es lo que habla de que tiene alta linealidad, es decir, lo que está saliendo es una réplica lineal de lo que entró, ¿sí? Es decir, se están superponiendo un montón de cosas en el micrófono, que son todos los sonidos, por ejemplo, imaginemos una canción, la música, hay toda una superposición de cosas y todas esas cuando salen y son todas distinguibles. Cuando los aparatos o los sistemas no son de alta fidelidad, lo que sale es una respuesta distorsionada, ¿sí? Bueno, así es como tendríamos que ir entendiendo la linealidad. Así sabemos que para construir linealidad en la vida cotidiana, en la electrónica, en un montón de cosas, es algo bastante difícil. Algo, por ejemplo, los aparatos son sofisticados. Cuanto más lineales queremos que sean, tanto más sofisticados son los dispositivos, ¿sí? Bueno, fíjense qué cosa bonita lo que pasó en la electrostática, ¿sí? Lo que pasó en la electrostática es justamente que nació lineal, ¿sí? Cuando se experimentó sobre cómo funcionaba la interacción, ¿sí? Entre partículas, lo que se observó es exactamente linealidad, ¿sí? Entonces, esa evidencia experimental de la linealidad, por eso yo decía que es una bendición, porque podría no haber sido así, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que si tenemos, ¿sí?, un conjunto de partículas, ¿sí?, que todas cumplen con la condición electrostática, ¿sí?, la resultante de todas las fuerzas que va a operar sobre una de esas partículas, ¿sí?, será la suma, ¿sí?, de todas las interacciones particulares que cada una del resto de las partículas tenga con ella. Eso es, en resumidas cuentas, el principio de superposición lineal. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, Lorena nos va a describir cómo se hace matemáticamente para hacer esa representación, ¿sí?, a partir de la expresión que ya obtuvimos para la ley de Coulomb. Muy bien. ¿Qué nos dice entonces el principio de superposición? Bueno, vamos a considerar que tenemos un conjunto de n partículas y que esas partículas están rígidamente emplazadas en sus posiciones. Vamos a suponer que sus posiciones son desde R1, R2 hasta Rn, y vamos a suponer que las cargas de cada una de esas partículas son Q1, Q2 hasta Qn. Si queremos calcular la fuerza que actúa sobre la enésima partícula, resultante por la presencia de las n-1 restantes, entonces lo que nos dice el principio de superposición es que esa fuerza es la suma vectorial de cada una de las fuerzas ejercidas por las n-1 partículas sobre la enésima partícula. Acá tenemos matemáticamente descrita esa relación, ¿sí? Frn indica la fuerza resultante sobre la enésima partícula, y esa fuerza resultante va a ser la suma, como indica acá, la indicamos con una sumatoria, la suma de las fuerzas que ejercen las n- restantes, como acabamos de mencionar. Por eso tenemos la fuerza entre 1 y n-1 de las fuerzas Ni. Esto es la fuerza que sobre la partícula enésima ejerce la partícula I. Si desarrollamos la fuerza que sobre la partícula enésima ejerce la partícula I, lo que vamos a encontrar es esta expresión que presentamos en esta filmina.